Algo con lo que yo siempre luché en toda mi vida, lo que aquí hablamos de asuntos pendientes, es con el tema de mi identidad. Bien, por muchas razones, y la historia es muy larga, crecí con muchísima inseguridad, bien, muchas prácticas inseguras, muchos temores. Soy el mayor, así que yo fui el conejillo de indias de mis papás, ¿verdad? Lo hicieron bastante mal, no, mentira, lo hicieron muy bien a lo que tenían, pero mientras iba creciendo, conocí de Cristo a los 15 años y llegué a Cristo con una y mil cosas, con temores, inseguridades, sin saber muy bien qué venía por delante y con muchas preguntas, ¿verdad? Preguntas que evidentemente nadie me podía contestar, a un carajillo de 15 años, ¿quién iba a contestar esas cosas, verdad? Pero conforme fui buscando de Dios, y me acuerdo la primera vez que leí la Biblia, era la versión Dios habla hoy, era robada, por cierto, porque yo no tenía. Entonces me encontré una en la iglesia, me la llevé por la casa. Yo dije, después la devuelvo, y nunca la devolví. Aquí hay Biblias gratis que no se tienen que robar, que se pueden llevar. Pero me acuerdo que leía y no entendía mucho, y con más preguntas todavía. Pero con el paso del tiempo, después de 30 años de ser creyente, aún sigo luchando con eso. Hay muchas dudas, muchas preguntas, muchos cuestionamientos, y sobre todo la pregunta que se ha ido contestando con el paso del tiempo, y es saber quién soy yo. Y el ir sabiendo quién soy yo ha traído en estos 30 años de ser creyente, bien, cierta seguridad, una tranquilidad de saber de que no tengo que agradarle a todo el mundo, una tranquilidad en saber de que si estoy en Cristo y estoy dando los pasos que Él quiere, Él va a ir completando la obra en mí. La seguridad de que a pesar de mis errores, de mis debilidades, de mis pecados, el Señor me ama y sigue construyendo un modelo de un hombre en mí. Y sé que los años que Dios me dé, no sé cuántos van a ser, va a continuar ese proceso hasta el día que esté en la presencia de Dios. Por eso para mí, un concepto que es refrescante es el concepto de la identidad. ¿Quién soy yo? Y por muchos años, probablemente usted también en su adolescencia o en su adolescencia tardía, a los 45 como yo, ¿verdad? Vaya encontrando, ¿verdad? Esa identidad. Yo soy un hijo de Dios. ¿Y qué implica ser un hijo de Dios? Bueno, vamos a ver un poco eso hoy. Un versículo que a mí me saca las lágrimas es Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón, es el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ha luchado usted alguna vez con aceptación? Yo sí luché desde mi juventud, luché con la aceptación, de que me acepten. Y muchas veces busqué busqué identidades equivocadas para que ciertas personas me aceptaran. Me refugié en ciertas prácticas para que hubiera aceptación. Y una de las cosas en las que yo me refugié fue, por ejemplo, en mi adolescencia en el deporte. Me di cuenta que no era tan malo, que podía participar en el equipo del colegio, y ahí entonces yo tenía un lugar. Aquí encuentro aceptación. Y comencé a construir mi aceptación, o mi identidad más bien, en esos modelos. Ahora, estando en Cristo, nuestra identidad ya no va a ser la profesional, no va a ser la del éxito, no va a ser la de un deporte, no va a ser la de un cristiano que es impecable, intachable. Cuando estamos en Cristo, nuestra identidad va a ser la de hijo de Dios. Como creyentes, mi identidad es que somos hijo de Dios. Y Efesios, que es la carta que hoy nos toca, nos va a decir dos cosas que se ven muy simples, bien, pero Efesios creo que es de las cartas más profundas que encontramos en el Nuevo Testamento, porque Pablo no le está escribiendo a una iglesia. Bien, si usted lee en el capítulo 1, dice que Pablo escribe a los santos y fieles. Bien, no le escribe a la iglesia que está en Éfeso. Así que probablemente esta carta de Efesios no era para la iglesia en Éfeso, que había una, sino que fue una carta circular para todos los creyentes en todos los tiempos. Probablemente Éfeso la recibió por primera vez, hacía la copia y la enviaba a otras iglesias, bien, pero es una carta universal.
Aquí no trata los problemas de Corintios, ni de Romanos, ni de Gálatas. Les va a decir a todos los creyentes del primer siglo y aún hoy a nosotros dos cosas. Número uno, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Y nos va a decir que somos aceptos en el amado. Pero vea, yo vengo de un trasfondo griego, grecorromano, de los paganos, de una vida inmoral y desordenada. Usted es acepto en el amado. Vea, yo vengo de una familia religiosa, judía, de cepa, fariseo de fariseos. Usted es acepto en el amado. El Señor no echa fuera a nadie. Y es lo que Pablo nos quiere decir en este pasaje. Y luego nos va a decir, ok, ahora que usted entiende su identidad en Cristo, nos va a decir cómo vivir. Y algo que me encanta de Efesios y de toda la Biblia es que la Biblia no nos da una serie de reglas y órdenes que el cristiano debe cumplir. Como una lista de check. Viví en santidad, check. Leí mi Biblia, check. Compartí el Evangelio, check. Sino que Efesios y toda la Biblia que nos dice, aquí hay principios y valores en los cuales usted por voluntariamente, va a desarrollar su identidad en Cristo. Cuando comparamos una lista de reglas a seguir, solo en la ley del Antiguo Testamento, que hablaba Leo ahora, hay 613 mandamientos. Yo creo que durante el día quebramos alguno, ¿verdad? Y en Cristo, bien, hay principios, hay valores de amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, Pablo lo que nos va a decir es cuál es nuestra posición. Y en esta primera parte quiero hablar rápidamente sobre nuestra posición, para en la segunda parte hablar sobre cómo vivir esa posición que tenemos en Cristo, que se consigue, valga la redundancia, solamente en Él. Entonces, en primer lugar, el capítulo 1 de Efesios va a decir quiénes somos nosotros. Nos va a dar nuestra identidad. Mi identidad es que yo no soy pastor. Mi identidad no es la de pastor. Bien. Usted como pastor tiene que vivir diferente. No, yo vivo diferente porque soy hijo de Dios. Usted como pastor tiene que tener una familia que ama al Señor. No. Como hijo de Dios tengo que procurar una familia que ame al Señor. Y usted también tiene que procurar lo mismo que yo procuro, porque somos hijos de Dios. Entonces no hay ese asunto, ¿verdad? De porque hay una posición se debe ser. Ahora, ¿qué vamos entendiendo? Leamos capítulo 1. Versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y por favor entienda esto, que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y esta frase márquela en todo Efesios, en Cristo, porque por mi capacidad no puedo estar ahí. Entonces, ya el Señor nos bendijo colocándonos en Cristo. Más adelante en el versículo 13 del capítulo 1, Pablo decir que fuimos sellados bien con las arras del Espíritu, que es nuestra seguridad, tanto para vivir en este mundo como para tener también la vida eterna que el Señor nos dio. Ahora, ¿quién soy yo? Nosotros somos escogidos. Somos escogidos. Usted y yo fuimos escogidos por el Señor. ¿Para qué? Según Efesios, versículo, ahí están las citas. En el versículo 4, por ejemplo, nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Pregunta, que levante la mano el primer mentiroso que es santo y sin mancha. ¿Sí? Luchamos todos los días con sostenernos en ese estilo de vida. Luchamos día con día para ser santos y sin mancha, pero nos vamos manchando y vamos pecando. Pero en Cristo somos esto. Y en un momento de nuestra vida, cuando estemos con el Señor y sea el pecado erradicado de nuestra vida delante de la presencia del Señor, vamos a ser santos y sin mancha. Entonces, que yo un día voy a ser santo y sin mancha en práctica cuando esté con el Señor, por supuesto que sí, pero desde hoy puedo comenzar a caminar en esa dirección por la obra del Espíritu Santo. Bien, entonces estamos en Cristo, hemos sido escogidos para esto. Él nos predestinó, ¿para qué? Para ser hijos de Dios por adopción. Él nos adoptó, Él nos incorporó a su familia. Nos redimió, capítulo 1, versículo 7. Somos redimidos. Nos reveló su voluntad. Conocemos qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Nos heredó en el versículo 11. Nos heredó para alabanza de su gloria. Nos selló. Entonces nosotros podemos entender o debemos entender que en Cristo somos escogidos, somos predestinados, somos redimidos, somos conocedores de su voluntad,
somos herederos juntamente con Cristo. Capítulo 3, versículo 5 de Efesios habla de que somos miembros del mismo cuerpo y coherederos con Cristo. Él nos selló, somos sellados. Entonces, si usted y yo tenemos una identidad definida en Cristo como hijos de Dios y somos estas cosas por los méritos de Cristo, ¿por qué persistimos en vivir de una manera diferente? Entonces, Pablo habla en este capítulo 1 sobre esta identidad importante. En el capítulo 2, Pablo nos va a decir cómo éramos sin Cristo, cómo llegamos a Cristo y cómo vivimos ahora que estamos en Cristo. Vamos a leer el capítulo 2, nos habla en cuanto a la salvación. Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, con los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sin Cristo estábamos perdidos. Estamos hablando que en Efesios estamos en Cristo. Bien, vivimos en Cristo. Sin Cristo estamos perdidos, estamos condenados. Estamos condenados en este mundo a una vida sin propósito y estaremos condenados por la eternidad si no estamos en Cristo. Y Pablo es claro, él no da muchas vueltas. Bien, ahora, ¿con qué palabra comienza el versículo 4? Pero yo iba en esta dirección, pero, dice el versículo 4, pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, versículo 5, resáltalo por favor, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice entre paréntesis? Por gracia sois salvos. Nos dio vida. Ahora, esta vida es una vida eterna, una vida completa, una vida, si bien es cierto, con Cristo por la eternidad, pero que comienza el día en que llegamos a creer en Cristo. El día en que puse mi confianza en Cristo, ya tengo vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todo es hecho nuevo. Sigo ahora viviendo mi vida, ya no en esa forma, sino en Cristo. Y en los versículos 7 al 10 nos dice cómo vivimos entonces a partir de ahora. Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, porque por gracia sois salvos por medio de él. Ahora, fíjense el versículo 10, porque somos hechura suya. Esa palabra hechura me suena como palabra de viejita, ¿verdad? Que anda con las hechuras de las, ¿verdad? Yo me acuerdo de mi abuela que andaba con sus hechuras, ¿verdad? Pero esta idea de hechura es el producto, ¿bien? Es lo que hemos hecho, somos lo que Él hizo. Es el diseño que Él confeccionó. Ahora, Él lo hizo, dice hechura, versículo 10, hechura suya, creados, bien, un propósito en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, estas buenas obras las tenemos que vivir aquí en la tierra o cuando estemos en el cielo. Aquí, cuando estemos ya aquí, desde el día que creímos, fuimos diseñados para buenas obras. No somos salvos por buenas obras, sino diseñados para buenas obras. Y podemos vivir en esa dirección. Bien, ¿de acuerdo a qué? A la hechura que está puesta en nosotros por creación, que es la imagen y semejanza de Dios. Ahora, más adelante en el capítulo 3, Pablo nos va a decir que él ora por la humanidad. Bien, él ora para que se comparta el plan de Dios y ora para que el creyente sea fortalecido con el hombre interior. Pero estos tres conceptos, capítulos 1, 2 y 3, identidad, salvación y misión, en Pablo vamos a usar una expresión y voy a ponerlo aquí en la pantalla para leerlo, Efesios 2 en Nueva Versión Internacional, porque usa una expresión que es lo que debe darnos sentido en nuestra identidad. Fíjense esta expresión, nueva humanidad. Somos una nueva humanidad. Leamos Efesios 2, 15 y 16. Por favor, léalo aquí en la pantalla conmigo en la Nueva Versión Internacional. Dice, esto lo hizo para crear en sí mismo, está hablando de su sacrificio, crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad. En Reina Valera, Pablo se traduce como un nuevo hombre, pero aquí se traduce como una nueva humanidad, al hacer la paz,
para reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo mediante la paz, por la que dio muerte a la enemistad. Cuando Jesús muere en la cruz y Él resucita, Él se levanta y Él va a crear un nuevo pueblo. Él va a tomar a judíos y a gentiles que creen por la fe en Cristo, y los va a diseñar como una nueva humanidad. Esta nueva humanidad que vive en Cristo tiene una identidad definida, ha disfrutado de la salvación plena en el Señor y tiene una misión. Y esa misión comienza desde el mismo día en que esa persona creyó, comienza a vivir dentro de la misión de Dios, anunciando el Evangelio verbalmente. Por supuesto que sí, pero Pablo le da otro énfasis más profundo. Y Pablo va a decir que esta nueva humanidad va a comenzar no solamente a expresar verbalmente el Evangelio, sino que va a vivir en Cristo, en ese Evangelio. Por eso Pablo les va a decir, yo les voy a explicar cómo tienen que vivir, no por una serie de reglas, sino por los principios y valores del reino de Dios en Cristo para esta nueva humanidad. Somos una creación distinta. Nos diferenciamos de que estamos en Cristo. Y hay principios y valores que van definiendo nuestra identidad. Leamos 2:14 al 18, por favor. Dice Pablo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, una nueva humanidad, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas, en lo que hablábamos del Evangelio, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, a gentiles y judíos, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y leemos también el 19. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Una nueva humanidad. Pedro, por favor, acompáñeme a 1 Pedro 2, 9 y 10. Dice Pedro, más vosotros sois, y ya lo hemos hablado anteriormente esto, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que fuimos llamados con el Señor a vivir nuestra identidad en Cristo. Ahora también, 2 Pedro 1:4, un poquito más adelante, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que, propósito, por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos una identidad y ahora tenemos esa identidad fundamentada en una nueva naturaleza, que estamos en Cristo. Vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 5, y creo que usted conoce este pasaje, probablemente lo ha leído en algún momento, porque Pablo aquí va a explicarnos algo que es bastante importante de considerar y que tenemos que conectarlo con estos pasajes aquí de Efesios. Dice Pablo en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién? Por Adán, bien, y por el pecado la muerte, ¿estamos claros? Dice después, así la muerte pasó a todos los hombres, ¿por cuánto? Todos pecaron. Esa es la condición que tenemos. Si usted lee Génesis capítulo 5, versículo 1, después de que Adán y Eva caen y son expulsados del huerto y vienen las consecuencias de su vida, ellos van a tener una serie de hijos. Bien, pero fíjense cómo son estos hijos. Génesis 5, 1 al 3. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Cómo creó Dios al hombre? A semejanza suya lo hizo. Varón y hembra, versículo 2, los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Nota el 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. ¿Y qué dice? A su semejanza, conforme a su imagen. Bien, con una imagen y semejanza caída. Dios diseñó a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Adán y Eva caen
y ahora tienen una naturaleza pecaminosa, bien, por tanto ellos van transmitiendo esa naturaleza pecaminosa a todos sus descendientes. Si bien es cierto, preservamos el modelo de imagen y semejanza de ser representantes de Dios en este mundo, acarreamos con esta lucha. Volvamos a Romanos capítulo 5. Estamos hablando de una nueva humanidad. 5:15. Dice Pablo, pero el don no fue como la transgresión. Lo que Cristo hizo no fue como lo que Adán hizo. Porque si por la transgresión de aquel uno, si por la transgresión de Adán murieron los muchos, abundaron mucho más mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién? Jesucristo. Por eso Cristo viene a ser el postrer Adán. Él viene a redimir a esta nueva humanidad. ¿A qué? A que volvamos a vivir de acuerdo al diseño que Dios diseñó. Si bien es cierto, en este mundo no vamos a vivir en ese nivel de santidad, de acuerdo a nuestra posición, pero sí que vamos a ir viviendo con un modelo diferente, vamos caminando hacia. Cuando estemos con el Señor, por supuesto que esto se expandirá. Versículo 17, dice, pues, si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Leamos la segunda parte del versículo otra vez. Mucho más reinarán en vida. Pregunto, ¿cuándo reinaremos? En vida, en la vida que tenemos en Cristo. ¿Tenemos ya la vida en Cristo? Sí, ya la tenemos. Esa es nuestra posición. Es decir, que nosotros heredamos de nuestros padres una naturaleza pecaminosa. Y todos sabemos lo que estamos hablando. Cuando usted y yo luchamos con el pecado, es esta herencia que acarreamos, bien, por el pecado de Adán y esta reproducción de esa naturaleza en cada ser humano, bien, acarreamos esto y nos vamos distanciando en práctica de esta imagen y semejanza. Cuando llegamos a Cristo y ponemos nuestra confianza en Él, en Cristo, voy a usar una expresión, espero que se bien entienda, comienza un proceso de reversión o de una vida nueva. Es decir, que esta naturaleza pecaminosa, creo que lo dije mal, esa palabra no cabe. Estamos en Cristo, comenzamos una vida nueva. Bien, es decir, llegamos a Cristo con nuestra naturaleza pecaminosa y ahora tenemos una vida nueva. Vamos a comenzar a avanzar ahora en esa lucha, bien, entre la nueva y la vieja naturaleza, donde si nosotros procuramos los espacios, bien, vamos a ir dándole más espacio al Espíritu, procurando espacio, generando esos momentos, y el Señor va a ir gobernando en nosotros. Vamos a reinar en vida con Cristo. Versículo 18. Dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación en vida. Como una nueva humanidad, bien, tenemos nosotros entonces una vida nueva, una vida plena. ¿Seguimos luchando con el pecado? Por supuesto que sí. Eso va a ser hasta el día que estemos en la presencia del Señor. Pero como una nueva humanidad que hemos recibido, según leímos en Pedro, la promesa de una nueva naturaleza, bien, tenemos ya la habilidad de comenzar a vivir nuestra vida ¿en qué? En la nueva vida que tenemos en Cristo, en la nueva naturaleza que tenemos en Él, dando lugar al Espíritu Santo, poniendo en práctica la palabra de Dios y avanzando en esta nueva forma de humanidad. No somos gentiles, no somos judíos, no somos no creyentes. Bien, estamos distanciados de los no creyentes por la obra de Cristo. ¿Para qué? Para nosotros vivir en Cristo la vida que ya tenemos en Él, mientras estamos con el Señor, pero también modelamos un estilo de vida aquí y ahora en este mundo, avanzando hacia ese momento en que nos encontremos con el Señor. La nueva humanidad vive para eso. Esa es nuestra posición. Esto es lo que tenemos ya. Creo que para muchos de nosotros desconocemos que tenemos esa nueva humanidad o ignoramos voluntariamente que tenemos esa nueva naturaleza divina en la cual podemos sostenernos y desarrollarnos. ¿Que vamos a luchar con el pecado? Por supuesto que sí, siempre. Pero podemos, dando lugar al Espíritu Santo, que esta nueva naturaleza poco a poco vaya
siendo más influyente, siendo más dominante, siendo más presente en nuestra vida diaria. Ahí es donde la nueva humanidad va dando testimonio de quién es Cristo. En la segunda parte, en los últimos 3 capítulos, 4, 5 y 6, vamos a entender cuál es la propuesta que Pablo hace para decir, ya que tienen esta posición, ya que tienen a Cristo, su nueva naturaleza, ¿cómo pueden comenzar? ¿Qué deberíamos ser y hacer para vivir esta nueva humanidad en Cristo? Muy bien, dijimos entonces que tenemos una posición en Cristo, estamos en Cristo, estamos sentados ya en los lugares celestiales, en Cristo, con Dios, en Cristo, bien, y tenemos una identidad. Y para mí esto es muy, muy importante, bien. Dentro de mis concepciones del cristianismo por mucho tiempo fue, siga estas reglas para ser un buen cristiano. Y yo creo que eso no funciona así. Yo creo que si bien es cierto, hay mandamientos, bien, donde Dios es muy explícito, ¿cierto? Los no, los sí, pero fundamentado, o esto es fundamentado por una serie de principios morales, principios bíblicos, principios que están en la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, no matarás. Es un mandamiento, es un principio. Muy bien, pero ¿qué hay debajo de todo esto? ¿Por qué no debemos matar? Bueno, Dios es el dador, el que da y el que quita la vida. Bien, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, hay razones, hay principios y valores, bien, que nos enriquecen el mandamiento. Entonces, si sabemos que hay un mandato que dice, no matarás, yo no mato y listo. Es más, se los pongo así, ¿se acuerdan que Jesús hizo eso? Oísteis que fue dicho, no matarás. Yo no he matado. Pero ¿dónde yace el fundamento, el principio? Pero yo os digo que cualquiera que tenga odio, que llame necio a su hermano, está expuesto a la misma condenación. No cometerás adulterio con la mujer de tu prójimo. Muy bien, ok. Jesús dijo, oíste que fue dicho. Pero yo les digo, a eso me refiero. No quiero que se entienda que no hay reglas. Hay una serie de principios y reglas. Pero que fundamentan esos principios, bien, es todos estos elementos de nuestra identidad con Cristo. Y es muy importante saber que teniendo una identidad, teniendo una posición, yo necesito conducirme de acuerdo a mi identidad. Yo necesito vivir para el Señor, no porque soy pastor, no porque soy esposo, no porque soy padre, no porque soy nada de eso. Yo necesito vivir mi vida en Cristo porque soy hijo de Dios. Porque tengo una identidad ya dada por Dios, fundamentada y ganada en la persona de Cristo Jesús. Entonces, todo lo demás que tengo en mi vida, que soy esposo, padre, que soy pastor, etcétera, excelente, fundamentado en Cristo. ¿Usted qué es? Ingeniero, médico, empresario, músico, maestro, psicólogo, etcétera. Perfecto, está bien, excelente. En Cristo, en su identidad como hijo de Dios, va a desarrollar y potenciar todo lo que esto implica. Bien, por eso Pablo en el capítulo 4, 5 y 6, él nos va a comenzar a hablar de una práctica. Muy bien, y va a hacerlo extremadamente fácil en el sentido de comprenderlo. Capítulo 4, versículo 1, dice del 1 al 6, yo pues preso en el Señor, Pablo estaba preso, bien, os ruego que andéis. Acabamos de cantar que he decidido seguir a Cristo. ¿Y qué implica el seguir? Voy a seguir tras el ejemplo de Cristo. Y Pablo va a decir, yo pues preso en el Señor, les ruego, les suplico que anden. Bien, y va a usar varias veces esta palabra en los capítulos 4, 5 y 6 para establecer una serie de fundamentos y valores, bien, que nos llevan a comprender cómo y por qué vivir estas reglas. Entonces Pablo va a decir, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Saben qué es eso? Anden conforme a su identidad. Como es digno del llamado, de la vocación al que fuiste llamados. Conforme a su identidad, anden a esa altura. ¿Por qué nosotros como hijos de Dios tenemos que andar viviendo sin identidad, practicando los pecados del mundo, lejos del Señor, viviendo una vida totalmente en contra de su voluntad? ¿Por qué? Si Pablo nos llama a que andemos en la identidad
que ya tenemos en Él. No hay sentido. Pedro va a decir también, baste ya el tiempo, ¿para qué? Para hacer lo que agrada a los gentiles. O sea, si usted y yo no pecamos lo suficiente antes de conocer a Cristo, es tiempo ahora de alejarnos de eso, de huir de esa forma de vida que no produce nada más que muerte y distanciamiento con el Señor. Y luego dice Pablo, digno a la altura de la vocación con que fuiste llamados, en humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros, en amor, solícitos en guardar la unidad. Y luego va a decir, versículo 4 en adelante, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, en unidad. Somos llamados nosotros a vivir nuestra posición en el cuerpo de Cristo, vivir nuestros dones y mi madurez en Cristo en un sentido de comunidad. Si hay un factor que debería ser determinante y característico en nosotros como hijos de Dios y como nueva humanidad, individualmente como hijos de Dios y colectivamente como nueva humanidad, tendría que ser la unidad. Bien, la unidad es característica distintiva, es primaria de la nueva humanidad. No podemos vivir solos. El sentido de comunidad, el llevar las cargas unos a otros, que lo acabamos de leer en el capítulo 4. Mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros, juntos, en comunidad, en un solo cuerpo. Y Pablo lo que va a describir aquí, los dones que recibimos, no es para que yo me luzca cada vez que los voy a implementar. Es para edificación del cuerpo de Cristo. Es para que otros puedan crecer. Y como mis dones son de edificación para usted, sus dones puestos en práctica son necesarios y vitales para mi edificación. Yo necesito de sus dones en práctica. Los necesito. No puedo vivir sin ellos. Entonces, la unidad es una característica sumamente importante de esta nueva humanidad. Ahora, Pablo va a usar esta palabra varias veces. Él va a usar la palabra andar. Y la palabra en el idioma original es muy interesante porque literalmente significa caminar alrededor de. Esta primera parte, peri, tiene que ver con periferia, con alrededor, y el verbo pateo tiene que ver con caminar, con andar, con desplazarse. Literalmente es que yo necesito centralizar otra cosa que no sea yo. Y poner en el centro de mi vida, evidentemente es Cristo, bien, el centro de mi vida, y mi vida va a girar en torno a este Señor, a este Salvador a quien adoramos. Nos encanta que la vida gire en torno a nosotros. Nos fascina, ¿o no? Por supuesto. Y todos somos así. Tenemos esa tendencia de que todo tiene que girar dentro de mi mundo. Y el Señor nos dice, un momentito, sálganse de ese centro, porque yo necesito, para su bienestar, necesito estar en el centro. Y entonces Pablo lo que va a hacer ahora es que él va a decir, centralicen al Señor a través de prácticas de acuerdo a su posición. Porque estas prácticas sin posición es mera religión. Estas prácticas sin Cristo es mero moralismo. Estas prácticas sin Cristo son simplemente algunos buenos ejercicios. Cuando Cristo es el centro, yo lo coloco en el centro y yo procuro el espacio para desarrollar este tipo de prácticas, bien, el Señor va a trabajar y va a obrar en nuestra vida. Ahora, estos ejercicios es más que una lista de órdenes, más que una lista de reglas, es un conjunto de principios y valores que rigen el por qué y el cómo vivimos. Y me gusta mucho lo que puse en amarillo. Conjunto de principios y valores, bien, no que son reglas para mi vida, sino que rigen el por qué y el cómo. Porque el Señor en su gracia tuvo la gentileza de decirnos por qué y decirnos cómo. No tenía que hacerlo. Él dice, van a vivir de esta manera, por esta razón, y lo van a hacer de esta manera. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos disponemos para vivir así. Bien, entonces, fijémonos en algunos andar. Ya mencionamos el del capítulo 4, versículo 1. Andar en unidad. Mi posición, mis dones y mi madurez. Hermanos, mi posición en Cristo, mis dones espirituales y el desarrollo de mi madurez es necesaria para otras personas, no solamente para mí. Yo necesito de su madurez. Si usted no madura y usted se mantiene en un estado de inmadurez espiritual, ¿saben a quién afecta? A todos los demás. Y sería injusto
que alguno de nosotros dijera, ¿saben qué? Yo no voy a madurar, yo me voy a quedar en este momento que yo aquí estoy pleno y cómodo, yo me quedo acá. Qué injusto. Porque de su decisión está afectando a otros que necesitamos de sus dones, de su madurez, de su crecimiento. Esa pasividad no es, yo me quedo aquí tranquilo en mi vida. No, su pasividad afecta a la comunidad. Por eso es muy importante el llamado que hace Pablo de manténgase unidos. Después, para el capítulo 4, versículo 17, fíjense lo que dice el Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, aparece la palabra, como los otros gentiles. O sea, andemos en santidad. ¿Que andan como? Fíjense cómo andan los que no conocen al Señor. Vanidad de la mente, un entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, con un corazón duro. En el 19 habla de que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impureza. No estamos nosotros llamados a ese estilo de vida. No aprendimos así de los gentiles. Y note cómo continúa el versículo 20. Pablo, como un padre amoroso, ¿qué es lo que dice? Ustedes no aprendieron así. Cuando usted le enseña a su hijo o a su hija que viva de cierta manera, que tenga ciertas prácticas, ciertas costumbres, y un día por la razón que sea, actúa totalmente en contra de eso, una de las cosas que los papás suelen decir, ¿cuál es? Yo no la eduqué para eso, ¿verdad? Yo no te enseñé. Y es como una herida, ¿verdad? Pablo dice eso, ustedes no aprendieron hacia Cristo. No es la manera en que ustedes conocieron de Cristo. Y él llama entonces a un proceso de redención. Fíjense, versículos 22 al 20, versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ustedes no están para seguir viviendo de la manera como viven los gentiles. Están llamados para andar ahora ¿en qué? En una mente nueva, en una nueva forma de procesar las cosas. Y Pablo lo ilustra a partir del versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad. Si no estando en Cristo éramos unos mentirosos, estando en Cristo tenemos la capacidad dada por Dios por nuestra identidad, ¿de qué? De hablar la verdad en amor. Fíjense cómo dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? La razón viene acá. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo nos vamos a estar mintiendo en el cuerpo de Cristo? Es a lo que Pablo apela. Versículo, por ejemplo, 28. El que hurtaba, no hurte más. Trabaje haciendo con su mano lo que es bueno. ¿Para qué? Para que pueda compartir a otros. Es la dinámica de andar en santidad, no como los gentiles, sino de acuerdo a qué, a mi identidad. ¿Se acuerdan en la lista que hicimos en el capítulo 1? Una de las características de la identidad en Cristo es que somos redimidos. ¿Por qué si somos redimidos vivimos como los gentiles? Si no aprendimos hacia Cristo. ¿Por qué lo hacemos? Porque no estamos conscientes de la identidad que tenemos en Cristo y simplemente me dejo llevar. Pablo dice que andemos en santidad. Una más, son varias. 5, 1 al 7, Pablo dice, anden en amor. Sed pues imitadores de mí como hijos amados y andad en amor. Ahora, ¿qué es el amor? Dios es el amor. Y el ejemplo que Pablo pone es el ejemplo de Cristo. Andad en amor. Como comparación, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Es decir, que yo necesito centralizar en mi vida el amor de Dios. Y en este andar en pos de, este andar alrededor de, mi ejemplo de amor sea la entrega de Cristo. Un estándar muy alto. Un estándar que implica renuncia. Un estándar que implica procurar seguir siendo modelado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios para amar, según Efesios más tarde, capítulo 5, como Cristo también nos ha amado a nosotros. Más adelante, en el versículo, en 5:8, Pablo vuelve a decir, porque en otro tiempo, cuando no tenían esta identidad, eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Y qué dice Pablo? Anden como hijos de luz. ¿Por qué seguimos andando en ocultas? ¿Por qué seguimos andando a tientas? ¿Por qué seguimos andando en oscuridad si somos hijos de luz? Y Pablo lo describe acá. Bien, pasamos de las tinieblas a su luz admirable. Ya no estoy en este nivel de ceguera, de ignorancia. Estoy pasando de las tinieblas a la luz
a su luz que es admirable. ¿Por qué persistimos nosotros en esta idea? Estamos llamados a la separación. Voy a separarme de las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Porque soy cristiano y me dijeron que haga eso. Pobre cristiano que vive así. ¿Por qué me separo? Porque tengo una identidad como hijo de luz. No porque mi religión me lo está imponiendo. Y voy a ser hijo de luz el domingo en iglesia, el lunes en el trabajo, el martes en la cancha de fútbol, el miércoles en el cine, el jueves en el restaurante, porque soy hijo de Dios. No depende que esté aquí para hacer luz. Depende de mi identidad, no de dónde estoy. Por eso Pablo manda a este llamado a la separación. Versículo 15, 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, ignorantes, sino entendidos ¿de qué? De la voluntad de Dios. ¿De cuál es la voluntad de Dios? Y Pablo es bien claro en cuanto a esto. Él nos dice que seamos diligentes en andar como sabios. ¿Saben? A veces nosotros, como creyentes con una visión cerrada, queremos clasificar las cosas en bueno y malo. Esto es bueno, entonces lo puedo hacer. Esto no es malo, entonces también lo puedo hacer. ¿Saben? Yo creo que es una visión muy corta. Yo creo que como creyentes deberíamos comenzar a procesar las cosas no entre bueno y malo, sino razonar entre lo necio y lo sabio. Porque hay cosas que no son malas, pero son necias. Y eso es un gran problema en cómo nos conducimos como cristianos. ¿Qué hay de malo? No hay nada malo en esto. Yo no estoy pecando. ¿Es sabio? No. Entonces es necio. Entonces tenemos que aprender en esta posición, identidad que tenemos en Cristo, a andar no catalogando es pecado o no es pecado, porque si no es pecado, dele viaje. Más allá de eso, es sabio. Y si no es sabio, de acuerdo a la sabiduría de Dios, según Santiago, que proviene de lo alto, ¿saben qué es? Necio. Y entendemos quién es el necio. Pablo nos enseña a someternos unos a otros en el temor de Cristo, Efesios 5:21. Y ya no va a usar la palabra andar, pero sí nos va a mostrar en cómo conducirnos. 5:21, someteos unos a otros en el temor de Cristo. ¿Me tengo que someter yo a todos ustedes? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Deben someterse usted a mí? También, por supuesto. Porque cuando encontramos la habilidad de someternos unos a otros, vamos a tener la capacidad de desarrollar relaciones interpersonales correctas. No yo imponiendo, no yo diciendo, no yo no tolerando, sino sometiéndome aún a la necesidad y la debilidad de otra persona. Y Pablo lo pone primero en el contexto del matrimonio, donde el esposo se debe someter a su esposa y la esposa se debe someter a su esposo. Cuando ambos se someten, entonces ahora sí hay una función de roles. Pero mi esposa no se puede someter a mí si yo no me someto antes a ella. 5:21, sométanse todos ustedes. Y de hecho la forma como está escrito significa sometiéndose, implica una continuidad, no una vez. ¿Me tengo que someter yo a mis hijas? Por supuesto que sí. ¿Y cómo me someto yo a mis hijas? Criándolas como dice ahí 5, criándolas en amonestación y disciplina del Señor. Así me someto yo frente a mis hijas. Y mis hijas se someten diciendo, obedeciendo y honrando a sus padres. Cuando estas dinámicas se someten mutuamente, estamos viviendo nuestra identidad en Cristo. Como padre, entonces, desarrollo mi identidad en Cristo cuando cumplo mi rol como padre, de estar presente sometiéndome a sus necesidades de una crianza, de una disciplina que significa entrenamiento y una amonestación que significa poner la palabra de Dios en su mente. Ese es mi rol. No ver solamente su conducta. No ver si, hoy leíste cuántos capítulos de la Biblia. Es más allá de eso, es su corazón y su cercanía con el Señor, no de acuerdo a mis roles. Y se dan todo, en el trabajo, en los padres, en los hermanos, en cualquier tipo de relación. Y Pablo termina diciendo, en el capítulo 6, versículo 10, que tenemos que andar bien con su armadura, con la armadura de Cristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios, porque la tenemos disponible. Porque estas virtudes, en cuanto al que la armadura es una simple metáfora, pero estas virtudes que Pablo aquí enlista, cuando él menciona en el versículo 13,
que usemos toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Habla de la justicia de Dios, del evangelismo en el 15, habla en el versículo 16 de la fe, en el 17 habla de vivir nuestra salvación, en el 17 también habla en cuanto a la palabra de Dios. Necesito incorporar a mi vida esos elementos, la justicia de Dios, la palabra, la oración, la fe. ¿Cómo incorporo en mi identidad en Cristo todos estos elementos que me van a hacer que, de acuerdo al versículo 13, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo? Y me encanta esto. Y habiendo acabado, estamos ocupando nuestra posición. Estamos firmes. Estoy ocupando mi posición. Vinieron los embates de mi carne, de Satanás, del mundo, etc. Pero permanecí firme. ¿Por qué? Porque me supe vestir con los elementos necesarios que en mi identidad ya tengo en Cristo. No tengo que esperar que Dios cambie mi corazón, porque ya lo cambió. No tengo que esperar que Dios un día obre en mí cuando a mí me dé la gana someterme a su voluntad. Ya Él lo hizo, ya me capacitó para esto. A esto es lo que apela Pablo en los Efesios. Cristo es este centro. Si tenemos una posición bien definida de identidad, de salvación y de misión, y si nos ha dado las prácticas puntuales, conceptos muy prácticos de cómo debo andar en este mundo, nada más me queda una pregunta que yo soy el primero que me hago. ¿Por qué razón, y necesito detectarlas, no estoy viviendo mi identidad en Cristo? ¿Cuáles son las razones que a mí me están frenando hoy para no darle espacio a lo que ya tengo y que esa identidad se desarrolle en mi vida? ¿Cómo estoy yo estorbando a Dios? ¿Qué prácticas, qué conversaciones, qué lugares, qué personas, qué elementos, qué circunstancias me están cerrando a que yo responda de una manera inadecuada a la identidad que ya tengo en Cristo? ¿Qué es? Y va a variar entre usted y yo. Y yo tengo mis luchas con mis pecados y mis conflictos y mis temas que tengo que resolverlos delante de Dios. Probablemente usted también tenga alguna de estas cosas. Y el llamado a identificarlas para tratarlas es usted. No soy yo como pastor. Es usted delante del Señor que identifique estas circunstancias y que viva en función de esto. Termino con algunas ideas muy puntuales. Número 1, Cristo ha creado por su obra una nueva humanidad. Usted y yo somos una nueva humanidad para permanecer en Él. Juan capítulo 15, permanezcamos en el Señor. Ya tenemos parte en esa nueva humanidad. Segundo, la nueva humanidad no se forma de manera independiente ni autónoma, es en Cristo. El disfrutar y vivir de esta nueva humanidad que Pablo explica en Efesios se da solamente en Cristo, no es autónoma. No es, como puse el ejemplo hace un tiempo, el Barbas y yo. No es en esa relación ficticia con un Dios ficticio, es con el Dios de las Escrituras y yo. Tercero, la nueva humanidad tiene una identidad y un propósito definido. Somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos. ¿Para qué? ¿Para que hagamos un TikTok diciendo que somos todo eso? No. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y que voy anticipando, voy caminando, voy moviéndome a esa luz que ya tenemos en Él. Para esto es nuestra identidad y nuestro propósito. Y finalmente, la nueva humanidad que está en Cristo tiene vida eterna. Tenemos vida eterna. Tenemos la seguridad que un día, si morimos o si el Señor viene, estaremos para siempre con Él. Mientras tanto, también tenemos vida eterna. También tenemos una vida abundante, una vida que tiene propósito, una vida que tiene misión y una vida que tiene esperanza. Entonces, ¿qué necesitamos? Disponernos. Los animo a que identifiquemos individualmente cuáles son esos elementos que me están impidiendo el madurar, el desarrollarme en esta nueva identidad. ¿Por qué tantos años de ser cristiano y sigo en el mismo lugar? ¿Por qué no logro superar esto? ¿Por qué este pecado sigue atacándome más fuerte cada vez en vez de que vaya decreciendo? Está creciendo. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Cómo necesito responder desde mi identidad en Cristo?